Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. 12 y 24 minutos del día 12 de septiembre del año 2023. Y estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y tenemos en la ciudad de Puerto Llano una temperatura de 23 grados centígrados, aunque vamos a llegar a los 27. Pero vamos, ya da gusto, sobre todo por las mañanas cuando algún tertuliano y un servidor van a andar por ahí y todavía no están puestas las calles. Y esta es la tertulia de verano que finaliza en el día de hoy, porque a partir del próximo martes seguiremos con la tertulia, obviamente, pero en el plató de segmentos televisión. Yo quiero empezar con un dato que creo que es muy ilustrativo y que debo de decir porque lo acaba de publicar un informe la OCDE que dice: España es el peor país de la Unión Europea en jóvenes que no tienen ni bachillerato ni formación profesional. El 27%, señoras y señores, el 27% no estudia después de los 16 años. ¿Este es el futuro que queremos para este país? Lo llevamos crudo. Bueno, dicho esto, ya saludo a los tertulianos y comenzamos. Sin embargo, voy a dar una primicia, porque aunque iremos hablando en sucesivos programas con más detenimiento, el autor llamado Manuel Tabas Arias, que tengo aquí a mi izquierda, pues está sacando ya un nuevo libro que se llama en esta ocasión La bestia que llevo dentro, que es este libro que tengo aquí, La bestia que llevo dentro, y otros cuentos fantásticos. El prolífico Manuel Tabas saca un nuevo libro del que nos hablará largo y tendido en sucesivos programas, y naturalmente hay que comprarlo, porque ¿cómo no vamos a comprar al autor más importante de Argamasilla de Calatrava? Dice que tengo que decir que vale 10 euros. Bueno, pues dicho queda, 10 euritos, que es una cañita, 2 cañitas y tal, con un aperitivo. Pues eso es lo que vale el libro de Manuel Tabas, cuando ha estado un año y pico trabajando en él. Bueno, pues a mi derecha, curiosamente, Tabas a la izquierda y Escolástico a la derecha. Don Escolástico, buenos días. Buenos días. Mi felicitación al compañero Tabas, a don Manuel Tabas, por este nuevo libro, por esta nueva publicación que hace. Así es que yo espero llevarme hoy uno de los libros a casa. Te lo llevas puesto, previo pago de 10 euros. Y sin lugar a dudas también, después de felicitar al compañero Tabas, mi solidaridad con los pueblos marroquí y libio que están sufriendo en sus pueblos en una verdadera catástrofe, desgraciadamente. Don Julián Gómez, buenos días. En primer lugar, también buenos días. Mi solidaridad con las... Según la UNICEF, 300.000 personas afectadas por el terremoto, de una u otra forma, o sea, impresionante. Y por supuesto... Pero el rey Mohamed VI estaba en París. En París. Se pasa 10 meses de los 12 viviendo en Francia, y se calcula una riqueza que tiene inconmensurable, pero el pueblo sufriendo. El pueblo sufriendo y además sin ningún tipo de apoyo prácticamente, porque está rehuyendo el apoyo que le están dando otros países. Yo también... no quiere que le ayude Francia, que no le explico por qué. Entre otros países. Vivo en Francia, pero no quiero que me ayude Francia. Entre otros países. Bueno, yo quería felicitar a mi amigo Tabas por ese libro en el que me descubre algo que yo sospechaba. Porque aunque él dice en repetidas ocasiones que es de la derecha blandengue, ahora descubro que en el fondo no es así. O sea, La bestia que llevo dentro es el nombre de... Pero tú sabes libro. La expresión aquella de oye, Julianete. Sí, me la conozco perfectamente. Don Félix Calle, buenos días. Pues sí, esto de Marruecos, que es tan lamentable la actitud del soberano, que sí que nos duele y nos preocupa a todo el mundo, me parece que a él, ¿no? Eso por una parte. Por otra, el amigo Manuel Tabas, ya te anticipo que no te va a pagar los 10 euros. Te voy a invitar a la cerveza que tú quieras, pero no te va a pagar los 10 euros. Y lo que hablabas de cobra en especie, entonces. Por supuesto, eso tengo que celebrar. Empieza bien, Manolo. Cervecera y vinatera, que no haya lugar a dudas. Y lo que hablabas de los estudiantes que no estudian a partir de los 16 años, que ya es preocupante, es grave, es lamentable. Muy lamentable. Es que además no leen.
Yo conocí a mucha gente que no ha podido estudiar y lee mucho y sigue leyendo, pero es que no lee. Bueno, a mí me duelen los ojos, quizá por mi etapa de docente, cada vez que veo los WhatsApps o la gente cuando escribe, las faltas de ortografía. Es triste. Yo a veces ¿no? pienso que es que lo hacen a propósito, pero no, es que son unos incultos. No, es que no saben escribir, que es distinto. Don Mariano Rodríguez. La abreviatura, como Buenos días. Por ejemplo. Saludar a mi amigo y queridísimo Manuel Tabas por esta nueva publicación y como he presentado todos los tertulianos. Es triste ver las imágenes del terremoto en Marruecos. El Marruecos profundo, lo que es la zona de los Atlas, que todavía llevamos 4 días y que no hayan aparecido todavía allí las ayudas. Ni siquiera las pruebas pero es que el rey no quiere que ayude a Francia. No sé, yo no me lo explico todavía. Es que es punto, guión y coma y aparte. La internacional, la gran, la estrella, la superestrella, doña Carmen Quintanilla, buenos días. Bueno, qué buen amigo eres. Eso se lo tengo que decir a los televidentes y radioyentes. Todo esto que dice tan bonito es que es muy buen amigo mío. Bueno, pues buenos días a todos y sobre todo a mis queridos compañeros tertulianos. Felicitar como el resto... Gracias. A mi querido amigo escritor, su primer libro se lo presenté. La bestia que se lleva lo presenté dentro, yo en Argamasilla de Calatrava, su primer libro, ¿verdad, Manuel? Y jugando de visitante. Efectivamente, jugando de visitante. Allí entonces de signo contrario. Bueno, pero estuve Hombre, que y además todo el mundo aplaudió y como ese libro. Exacto. Bueno, pues nada, yo cuenta conmigo que te voy a comprar el libro. No sé, gracias. Hombre, lo mejor es que lo leas. Sí, no, pero por supuesto que lo voy a leer y además lo voy a comprar como tengo el resto de sus libros, es decir, que no es algo nuevo. Bueno, a mí, aparte de solidarizarme con el pueblo marroquí, que indiscutiblemente está asolado por el dolor y por, bueno, cómo se caen esas casas de adobes y cómo no hay ninguna infraestructura y ni urbanismo para construir en ese país y, bueno, todo es un poco... y que su soberano supremo, es decir, que además es el representante de Dios en la tierra, como es Mohamed VI, pues desde esa representación que significa, bueno, pues su religión, no haya atendido la mano solidaria y que todavía no haya estado con su pueblo en esos momentos de dolor. Una vez dicho esto, dices, ¿por qué no está Francia? Porque no ha reconocido el Sáhara. Claro. Por eso no está Francia. Está España, es que el porque Sáhara hemos no es de Marruecos, al pueblo. que yo sepa. Exacto, que porque no es de Marruecos. Está España porque ha estado siempre. Así es, con reconocimiento o sin reconocimiento, pero porque siempre hemos estado en las grandes catástrofes que ha sufrido el país vecino. Por lo tanto, bueno, de hecho, hemos enviado a la UME para poder ayudar. Pero también porque hemos traicionado al pueblo saharaui, reconociendo de esa traición algún día hablaremos. Efectivamente, reconociendo un derecho al rey de Marruecos, a Marruecos que no lo tiene. Pero bueno, y pues sobre todo porque se ha incumplido el plan Baker. Pero una vez dicho esto, a mí me gustaría que este principio de tertulia reconociéramos a una gran figura de España, a Juan Carlos I, rey de España, que por 5ª vez ha ganado la Copa del Mundo de Vela en las islas esas. La primera felicitación es de Yolanda Díaz. Sí. Bueno, a mí lo que diga la vicepresidenta del gobierno, pues está yo la respeto, pero creo que es que ha pasado inadvertida esa gran victoria, 85 años, y no vive en España por una injusticia. Bueno, bien, yo Perdona, yo estuve la semana... Que no estamos en tertulia todavía. Estuve la semana pasada en San Censo, sí. Y más de un taxista, yo hablo mucho con los taxistas, bueno, con la gente en general, sí. Me dijeron que está allí cada 2x3, y que está... Vamos, que lo ven muchas veces por allí y nadie sabe. Porque ha venido ahora. En realidad, no olvidemos que es su país. Exacto. Claro, no. Él bueno, está pero allí yo quiero mucho felicitarle más. a su majestad muy el bien, rey pues vamos con Juan Carlos I. Me gustaría decir una cosa. Sí, pero déjame que termine, yo Tabas. Encantado de que venga a España, pero que venga más de 181 días. Para que tribute aquí, simplemente. Es posible que venga y no. más de 181 Es posible días. que venga y no. Porque si viene menos de 181 es que viene como turista, es decir, que venga más de 181 días. Pero si está pagando, No, aquí no paga absolutamente nada. Que venga a España todo lo que quiera, pero más de 181 días.
A partir de ahí yo... Ese es un buen matiz escolástico, pero dejarme que presente Manuel Tabas, por favor. Nada, no te deja. Es posible que venga más de 181 días, lo que Bueno, pasa es que no nos enteramos. bueno, no, pero se tiene que enterar el fisco de que está aquí más de 181 días, ¿eh? Don Manuel Tabas. Me toca. Vamos a ver. Te toca porque he escrito el libro La bestia que llevo dentro. ¿Tú tienes una bestia dentro? Sí. Todos llevamos y una otros bestia cuentos dentro. fantásticos. Antes de hablarte de él, sí quiero hacerte una puntualización. Ha ganado, curiosamente, con un barco llamado el Bribón. Fíjate que... Hoy estamos de anécdotas, Estamos de matices. Y dos vicisitudes nada más, de que, por ejemplo, mi buen amigo Félix es autor como yo, y tenemos la fea costumbre de que entre autores no nos cobramos los libros, no los regalamos. Yo no quería decir eso. Lo has dicho. Me regaló la causa de perdona, las causas ha dicho justas. que te va a cobrar en especie, tú vas a cobrar en No, especie. entre autores no los regalamos. Y después, decir, ya dentro del libro, son 20 cuentos, escritos, algunos son del año 2007 y otros de los más cercanos son del 2019. ¿Con moraleja o sin moraleja? Todos con moraleja. En unos te reirás, en otros llorarás, en otros te va a causar miedo. Y en otros sale la bestia. Y en otros sale la bestia, pero no te van a dejar indiferente. Y en uno de ellos, que se llama El Librero Local, participa mi amigo Julián Gómez como actor invitado. Es decir, Tengo el honor de participar. Qué honor, Como- Julianete. sí, como actor secundario voz de Los Simpsons participa. Pero tengo que dejar, Oye, Julianete. tengo que dejar bien claro que por exigencias del cuento padece de la próstata. Y hay que aclarar que Pero- él no padece de no. próstata. Bueno, De la toca de otras madera. cosas Para sí, alegría de no, su no, no, mujer. Toca madera, que nunca se sabe. Bueno, yo os voy a proponer que como el primer tema es un tema amplio y va a haber mucho debate, pues tenemos más tiempo de tratarlo en la segunda hora. Si os Dar una parece, vuelta. claro, porque nos quedan tan solo 15, 20 minutos máximo para hablar de uno de los temas. Entonces, si os parece, el segundo tema que teníamos preparado, que es el de Arabia Saudí, irrumpe en el mundo, es el que hablamos primero. Una cosa muy rápida. En las redes sociales hubo gente que puso en la noche de antes del terremoto, cuando estaba el terremoto en Marruecos, que lo notaron en Puerto Llano, ¿eh? Sí, bueno, ha habido gente que nos ha llamado diciendo eso, que notaron ese temblor, el leve, pero que se notó. Se notó. Bueno, vamos a hablar entonces de que Arabia Saudí o Saudí Telecom, controlada, como no puede ser de otra forma, por el gobierno de Arabia Saudita, ha comprado el 9,9% de la empresa española Telefónica, convirtiéndose en el accionista mayoritario. ¿Es una invasión silenciosa? Pregunto, como están haciendo, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Que se están llevando a los mejores futbolistas a base del talonario, ¿no? Oye, ¿y cómo afecta en todo caso esto a la economía española? Y sigo más, ¿lo va a permitir el gobierno español? Y si no lo permite, ¿qué pasa? Y si lo permite, ¿qué pasa? Voy a empezar con Manuel Tabas con este tema, porque así el otro que en la segunda hora trataremos, que es amnistía y referéndum, pues para que empiece escolástico. Te han dejado el hueso duro de roer, ¿eh? Está muy bien tirada, está muy bien Está tirada. muy bien tirada. Bueno, pues ¿qué vamos a decir? Pues que ha comprado el 9,9%. Por cierto, astutamente lo ha dividido en dos paquetes, uno de un 5% y otro de un 4,9%, de tal forma que si quisiese actuar el gobierno de España solo podría actuar sobre el 5%, que es lo que marca la ley para poder actuar. Pero vamos, que hay informaciones, salvo que sean fake, que ya me lo dirá mi amigo Fake Julián. news. Fake news. Mi amigo Julián Gómez, que está enterado de todo eso, de que todos, por ejemplo, la empresa saudí tiene una especie de ley que son unos números alfanuméricos, números y letras, que sabe el gobierno quién es quien compra y cuándo compra. Es decir, que no le ha podido ser una sorpresa la compra de esa acción. Además que la ha tenido que ir comprando de 100 millones en 100 millones, porque eso no va de pronto y compra 6.000 millones de euros en acciones, ¿no? Entonces tiene que ir. Esto no es problema, sí, aquí el problema viene de muy atrás. La Compañía Telefónica Nacional de España se creó, fíjate, además con un dictador, fíjate lo que son las cosas, pero no fue Franco, porque es que siempre creemos que solo hubo aquí en España un dictador, ¿no? Hubo dos dictadores, con Miguel Primo de Rivera, en el año 24. Franco después, fíjate que es curioso, adquirió el 80% de las acciones para hacerla a favor de España. Y después vino la democracia y vinieron los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, y fueron vendiendo acciones, pues, como tal. Bien es cierto, y en eso sí te tengo que dar razón, que el PSOE
a pesar de que vendió, porque se necesitaba pasta, se necesitaba sanear la economía y se necesitaba reducir la inflación y demás, siempre se quedó con un tanto por ciento de las acciones, un 20% y demás, cosa que Aznar desgraciadamente no hizo. Pero también, tanto uno como otro, Aznar colocó a su compañero de pupitre, que fue Villanueva, pero también... Villalonga, efectivamente, pero también Felipe González vendió Sintel a la familia mafiosa más canosa y también colocó Galerías Preciado a 1.500 millones al señor Cisneros, que era amigo personal suyo, que después... Sí, pero es que después, 3 años más tarde, eso costó 30.000 millones, la venta del Corte Inglés. Fíjate qué curioso. Carmen Quintanilla. Bueno, para mí fue una sorpresa, como creo que para el resto de los españoles. El gobierno no puede decir que no sabía que se estaba comprando por parte del gobierno de Arabia Saudí el 10% del accionariado de la compañía telefónica nacional de España. Siempre fue decía... Perdona, una noticia de alcance, dice que Aznar dice sí. que llama a la movilización de la sociedad civil contra la amnistía. Hay que decir ya, basta ya. Sí, y además te voy a decir una cosa. Ha habido movilización. Si esa movilización le hiciera Felipe González y el presidente Aznar, saldría todo el pueblo español a la calle. De Arabia Saudí. Pero a mí me parece una gran decisión del presidente Aznar. Yo creo que hay una cosa muy importante, y es que perder una compañía estratégica en la comunicación, estratégica en la ciberseguridad, en una compañía bandera que no solamente tiene inversión y que lidera la gran compañía de comunicación en España, sino que también está liderándolo en otros países de Latinoamérica y en otros países de nuestro entorno comunitario, me parece que el gobierno de nuevo ha estado pendiente de las negociaciones con Puigdemont y de su amnistía antes que preservar los derechos y la economía española, es decir, los derechos de los españoles y la economía. Por lo tanto, el gobierno no puede decir que no se ha enterado, porque el movimiento en el mercado de valores, el movimiento en los mercados financieros, continuamente las grandes compañías están, a través de sus brokers, de sus funcionarios, de sus trabajadores, continuamente viendo quién está comprando, quién está vendiendo, porque al final esas son las estrategias económicas y de inversión de las grandes compañías. Y no puede salir diciendo que no sabía absolutamente nada. Entrar en el mercado de Arabia Saudí cuando que los árabes compren el 10% de nuestra compañía telefónica, pues entonces a mí me parece preocupante, me parece grave. ¿Por qué? Porque, hasta ahora estaban jugando o estaban invirtiendo, porque son una potencia económica muy importante en el golf, en el fútbol, pero ahora entran en una compañía estratégica para la defensa de la seguridad española, y a mí me parece preocupante y grave, y por lo tanto en ningún caso eso se debería haber permitido. Espero que podamos echar marcha atrás. Yo creo que en el mercado libre de compra de acciones por un país y el otro lo hemos tenido muy claro hace muy poquito tiempo, lo que pasó en el grupo Endesa, que hoy ya mayoritariamente manda la italiana. Julián, que es compañero mío de la empresa, lo sabe como yo, pero también podemos decir que España es atractiva para la compra de esta compañía, o que España puede ser también haber sido traicionada. Mira lo que dice aquí: el expresidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores asesoró a la compañía saudí, el expresidente, para la compra del 9,9% de sus acciones. O sea, que no digamos que no venía por otro lado. Ese señor asesorando a los saudíes para que compraran eso. Yo lo que quería entender es que si eso se lleva a cabo y se ejecuta, lo que está demostrando es que España es un país atractivo en este tema para comprar y para vender. O sea, que puede ser una compañía estratégica, de acuerdo. La prueba la tiene que para la venta de las acciones tiene que consultar ahora con el Ministerio de Defensa, que tendrá que hacer su informe si se lleva a cabo o no se lleva a cabo para la compra de estas acciones. Pero tenemos la contra. Arabia Saudí han cargado 10 buques de guerra a la Navantia, que suponen 5.000 o 6.000 puestos de trabajo que tienen que valorar también.
El gobierno tiene que decidir en una cosa o en otra. ¿Que hay libertad para decidir? Eso lo decidirá el gobierno, pero que hoy día la compra de acciones de un país por otro, eso es del libre mercado. El libre mercado, y el libre mercado está ahí, la competencia está ahí, y puede que te guste o que no te guste. ¿Que un tema estratégico? Bueno, estratégico era Repsol, estratégico era Endesa, y estratégica es también Telefónica. Pero el mercado de valores no lo puede parar nadie hoy día conforme está en el mundo entero. Félix Calle, economista. Bueno, pues si os parece, voy a poner un poco en contexto quién es esta empresa, STC Group, ¿no? Pues es el mayor teleco del Oriente Medio, del norte de África, tiene algo así como 170 millones de clientes y las 3/4 partes de la cuota de mercado de Arabia es suya. Sí, así es. ¿Y de Esto la tiene familia real? Sí, claro, del 64%. Tiene una capitalización bursátil de unos 50.000 millones. Es decir, ¿cuánto vale en bolsa esta empresa? 49.200 millones. Además, este fondo mueve 600.000 millones, que es el doble de lo que mueve el IBEX 35 en España. Decimos, joder, el IBEX 35, a la cantidad de dinero que mueve, ¿no? 300.000. Esto es 600.000. Bueno, pues estos caballeros han comprado el 9,9% de las acciones de una empresa estratégica española que se llama Telefónica. ¿Pero por qué preocupa esta operación? O a mí me preocupa, al menos. Parece ser que esto es una cosa que no tiene ninguna importancia. Pues muy sencillo, porque Telefónica da cobertura inalámbrica al ejército español. Por ejemplo. Es decir, Telefónica y el ejército tiene que ver con el blindaje de las comunicaciones, porque Telefónica le da al ejército conexiones, fibra óptica y ciberseguridad. Asunto delicado. ¿Cómo han hecho la inversión? La inversión han hecho en dos partes. Una primera parte, que el 4,4%, han ido al mercado libre, han comprado paquetes pequeños, relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque yo soy inversor que estoy atento a la jugada y digo, si los árabes compran un paquete gordo, ya que digo yo. Es para ahuyentar, claro, es para ahuyentar a todos los pequeños, digamos, inversores, ¿no? Daría mucho el cante. Ese 4,4% lo hace a través de acciones, de mercado libre, normal, ¿no? Y a través de Morgan Stanley, es un banco que está en Norteamérica, no está aquí. Y el otro 5% a través de instrumentos financieros, que luego si queréis explicamos, luego fuera de esto explicamos. Instrumentos financieros. Que ahí es donde tiene el problema. Y ahí es donde necesita el permiso del gobierno a través del Ministerio de Defensa, que lógicamente tiene que pasar por el Consejo de Ministros para adquirir ese 5%. Y además tiene un plazo creo que de 3 meses o algo así para darle la autorización. De esta forma, este grupo pues se pone como primer accionista de Telefónica. Ya queda detrás BBVA, queda BlackRock, que es un fondo de inversión norteamericano, y queda CaixaBank. O sea, que no es moco de pavo los que quedan detrás, ¿eh? Y sí, hay una inversión silenciosa. Ya lo creo, como ocurre en el fútbol. Claro, igual. De momento han colocado un pie. Sí, lo he dicho yo. ¿Cuánto va a tardar en colocar las posaderas? Pues no mucho. No van a tardar mucho. Mira, el gobierno, como defensa de las OPAs, en cuanto puedan producirse en empresas de tipo tecnológico, situó en el 10% la adquisición de acciones para obligar y tener la necesidad de autorización para adquirir ese porcentaje, ¿no? Pero en el caso de Telefónica se rebajó al 5%. ¿Sabéis por qué se rebajó al 5%? Por ni más ni menos debido al interés, dice el gobierno en su día, en el ámbito de la defensa nacional. Claro. Es más, para mí, una noticia política que económica. Sí. ¿En qué modifica la macroeconomía en España? Porque alguien ha venido y ha pagado o va a pagar 2.100 millones, que ya es cantidad. Si hay miles y miles y miles de operaciones. ¿Nos trastoca la macroeconomía, la economía o la economía doméstica al país? No. ¿Por qué rebaja un 5%? ¿Por qué sale ahora el gobierno uno y otro? Que luego si queréis hablamos de las declaraciones que han hecho uno y otro. Porque es un tema político. Es que estamos hablando, y no quiero exagerar, con la seguridad cibernética del Ministerio del Ejército. Julián Gómez. Sí, controla los drones, controla los satélites, controla las comunicaciones del ejército, o sea, el tema es muy serio. Además, como tú ya bien apuntabas, Félix, los directivos de STC hace cuestión de un par de años presentaron un plan de expansión. Ellos presentaron un plan de expansión que incluye esta compra de Telefónica, y en la presentación de ese plan de expansión lo que decían era que iban a tratar de tomar posesión de la mayor parte de empresas que pudieran. O sea, que han metido un pie, como tú decías, Félix, pero no van a tardar mucho en meter las posaderas.
Hay que tener en cuenta además de que ya no es un 9,9%, ya estamos hablando de un 12,76%, porque Morgan Stanley ha comunicado a la CMNV anoche que había comprado otro 2 y pico % más para ellos. Pero claro, esa operación está conjuntamente con STC, entonces estamos hablando de que poco a poco la participación va subiendo y lo que acabe de subir. ¿Y todo son ello accionistas mayoritarios ya? Sí, y además teniendo en cuenta cómo lo han hecho. Bueno, pues parece ser, aparte de que se han dejado asesorar por altos directivos de la CMNV para esta compra, parece ser también que también han financiado a algunos otros accionistas y directivos de Telefónica. Hay el señor Juan Manuel Velasco, por ejemplo, que obtuvo hace poco la financiación del mayor centro de ciberseguridad de Arabia Saudí, que es suyo, de una empresa suya que está instalado allí. O sea, que se han ido dando pasos soterradamente para realizar esta compra y, por supuesto, que el gobierno tenía información de lo que se estaba haciendo. Por otra parte, hablando un poco de por qué se ha producido esto y de qué es lo que puede pasar, lo único que puede pasar es que el IBEX está a unos precios impresionantes, las empresas que hay en el IBEX. Y Telefónica, igual que en su día Endesa, Telefónica es otra de las empresas que ha caído y que avisa de que va a haber otras empresas que van a caer. El IBEX ha perdido en los últimos 5 años, las empresas del IBEX, un valor del 26%. Telefónica, el precio que tiene ahora mismo sus acciones está en 3,80 euros. Ha llegado a estar en 32. Es una bicoca. Pero es que no es una bicoca Telefónica, es que es una bicoca la mayor parte de las empresas del IBEX. Y el peligro que hay es que como no se ponga freno a esto, de alguna manera, podemos acabar teniendo la mayor parte de nuestras mejores empresas en manos del capital extranjero. Don Escolástico González. Bueno, no es un tema nada fácil, es un tema muy técnico, el de las acciones y el de cómo se mueven las acciones en el mercado, ¿eh? Es decir, yo creo que Félix lo contaba un poco por su conocimiento profesional como es. Lo cierto y verdad es que de los 2 paquetes que ha comprado, uno del 5 y el otro del 4,9, que es donde está, el del 5% no había forma humana de conocer que se estaban llevando a cabo la compra de esos derechos. Es decir, ese no lo podía conocer nadie, ¿no? Eso es poner conocimiento ha sido el gobierno de la Comisión Nacional. Claro. Del tema la del Comisión 5%. Nacional Claro, de claro. Valores. Pero Payet, el presidente de Telefónica, viajó al día siguiente inmediatamente a reunirse con ellos. Porque estaba... Ya fue público. Pues estoy diciendo, ya era público. Te quiero decir que del 5% que adquiere STC sobre derechos para poder llevar a cabo en los próximos meses, porque todavía no tiene la posibilidad de ejercer plenamente esas acciones, de hacerlas valer, ¿no? Son derechos que va a tener a futuro para ello. De ese 5% el gobierno no podía saber nada. El otro 4,9%... 4,99. Déjame terminar, sí, son derechos políticos de las organizaciones. Déjame terminar, por favor, porque creo que nos estamos entendiendo todo. Y lo sabemos, ¿no? Que ese 5% estaba por un lado y el 4,9% por otro. Y el 4,9% ha estado dentro de las reglas del mercado. El gobierno, por mucho que lo supiera, no podía hacer absolutamente nada. Lo mismo que compran otros inversores, pues ahí están. Es verdad, y aquí comparto con todos que es una empresa estratégica. Y como tal la tenemos que defender, pero no creo que el gobierno no la esté defendiendo. Ese es mi punto de vista. Creo que todavía tiene en su poder el decidir qué va a hacer con el 5% y con la autorización para ello. El primero que se ha puesto en movimiento ha sido el propio presidente de la compañía, viajando al lugar donde está. A mí me preocupa, me preocupa mucho que la persona que está comprando y la persona que... No es tanto una empresa, sino que no hay valores detrás de ella también, ¿no? Es decir, porque, bueno, mira, en este caso no quiero tampoco mezclar demasiado la política, pero el príncipe saudí es el que se vio inmerso hace unos años con la muerte de Khashoggi, ¿no? Es decir, un tío que es capaz de condenar a muerte a un periodista y ejecutarlo dentro de una de las embajadas y descuartizarlo, ¿no? Es decir, y estamos hablando de un sitio como es Oriente o Arabia, en los países árabes, donde
donde vive también nuestro propio monarca. Es decir, que es verdad, que era por donde empezaba la conversación. A ver si nos vamos a rajar las vestiduras porque una empresa compra el 4% de las acciones en el mercado internacional y luego no nos rajamos la vestidura de que en el mismo sitio tenemos viviendo a nuestro emérito allí, nuestro rey, en este tema, que puede estar dando toda la información que tenga que estar dando. Y que quien asesora a la empresa es el líder de la CNMV de hace 4 años, del gobierno anterior. Por favor, es decir, no politicemos esto porque es un asunto puramente económico. Creo que las acciones de esta compañía, todo el que se mueve en bolsa son especuladores. Creo que las acciones de esta compañía se van a revalorizar, las va a vender nuevamente para ganar dinero y obtener dinero, y el gobierno ya se preocupará muy mucho de defender los intereses de España con ese 5%. Luego, para terminar, una pregunta que os hago... Es que nos tenemos que leña del árbol. Vale, pero mira, Escolástico, estoy de acuerdo contigo, pero mira, un dato. No podía ser de otra manera, porque yo también estoy contigo en muchas propia cosas. Eurocámara, ya la propia presidenta de la Comisión a ha Europa dicho, ya tenemos una hay defensa que también. controlar esta compra por la seguridad no solamente de España, sino de todos Luego, los países. la pregunta es, Sí, Carmen, y perdona. terminar, es que nos vamos ya, no tenemos tiempo. La pregunta que os hago es muy sí o no. ¿Es bueno, es malo, es positivo, es negativo para la economía española y para el país que los saudíes o los sauditas hayan comprado, saudíes, ¿verdad? Arabia Saudita y saudíes. Yo no quiero corregir, pero no estoy seguro algunas veces. El Arabia Saudita haya comprado el 9,9% de las acciones de Telefónica. Don Manuel Tabas. Es bueno en cuanto al dinero, pues ya lo dijo Quevedo, poderosos caballeros son dinero, y te van a dar 6.000 millones de euros por todas estas cositas, pero es malo, como bien han dicho. 2.100 había entendido yo. Carmen Quintanilla. Para mí es muy preocupante porque ponemos en manos de otro país que no es nuestro país, que no es España, la seguridad de la defensa nacional de este país, y a mí me preocupa. Y sobre todo, te voy a decir, voy a dar un dato. En su día compraron el banco Credit Suisse. Hoy no existe. Lo arruinaron y no existe. Mariano Rodríguez. A mí es preocupante, como dice Carmen, aunque la acción hoy día en el libre mercado, las bolsas en Europa están libres en el mundo entero, pero es preocupante. Félix. 2 palabras. Absolutamente preocupante. sí. Don Julián. Otras 2 palabras muy preocupantes. Es que está claro, por el tema de la defensa, por el tema de esa empresa, porque, ojo, si solamente fuese que se van a comprar esa cantidad, pues no habría problema, pero es que van a comprar más acciones para ir tratando de tomar partido y van a entrar en otras empresas. Bueno, a mí todo lo que no sean o perder el control sobre las empresas estratégicas siempre me ha parecido preocupante, no solo en las comunicaciones, sino también en otro tipo de servicios, como pueden ser las energías. Pero a mí, desde el punto de vista de la seguridad, si me permite solo un minuto antes de terminar, o menos de un minuto, no me preocupa tanto, porque nosotros en la seguridad estamos ligados a la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Es decir, a toda Europa y a toda una organización, ¿no? Nuestra defensa está ligada al resto de Europa. Estamos desviando. No nos estamos desviando, es decir, no va a venir ninguna ¿Positivo empresa o negativo para España? Negativo. Ya está. Negativo. Bien, pues señoras y señores, volvemos con un tema muy interesante después a la 1:10 aproximadamente con amnistía y referéndum. Hasta entonces, gracias por su atención.